Amigos, nuevamente saludos para cada uno de ustedes, espero que se encuentren bien. Antes de compartirles el resumen del tema número 3 de este tercer trimestre de 2017 y que lleva por título La unidad en el Evangelio de Pablo o la unidad del Evangelio, quiero decirles que el resumen, el comentario que les voy a compartir a continuación, lo he puesto en un documento escrito que pueden ustedes solicitar en el correo contacto@gmail. Recuerden que pueden conseguir el resumen que les voy a compartir ahorita en su forma escrita, escribiendo al correo electrónico contacto@gmail, así como lo escuchan. Entonces, ustedes escriben, yo recibo su solicitud y entonces les envío este resumen impreso, que se ve más o menos así, espero que puedan verlo ustedes. Aquí está. Lo pueden descargar o lo pueden solicitar más bien al correo electrónico que les había mencionado. Así que con esto se pueden ayudar para participar en el repaso de este sábado 15 de julio en la iglesia. Como siempre lo hemos hecho, hay 5 ideas centrales, una por cada día en el tema de la semana. Y la primera de estas ideas podemos expresarla así: unidad eclesiástica, unidad eclesiástica. Y al respecto podemos decir 2 o 3 cosas adicionales respecto a esta idea central. Por principio de cuentas, valdría la pena revisar los versículos 1 y 2 del capítulo 2 de la carta de Pablo a los Gálatas, que sería el fundamento bíblico de lo que vamos a discutir respecto a la unidad eclesiástica. Básicamente, en estos versículos se comenta que el apóstol Pablo, muchos años después de convertirse, de ser alcanzado por el Señor Jesús, asiste a la ciudad de Jerusalén para conversar con los que eran reconocidos como columnas o baluartes en la iglesia de Jerusalén. Eran quienes daban el visto bueno, eran considerados como los líderes. Entonces el apóstol Pablo considera adecuado viajar a Jerusalén y exponer ante ellos sus argumentos en favor de la evangelización a los gentiles. Lo que vemos allí en Gálatas es que la iglesia y los líderes en Jerusalén vieron con buenos ojos lo que Pablo estaba haciendo y dieron su aprobación. Al parecer, de acuerdo a lo que comenta el autor de la guía de estudio, este viaje de Pablo obedeció a que había un tercer ataque en contra de él. Ya lo habían acusado de que o no era apóstol o era apóstol de tercera categoría. Lo habían acusado de pretender la simpatía de los gentiles a cambio de un evangelio, de un plan de salvación barato, y finalmente lo estaban acusando de que sus escritos y sus ideas no armonizaban con el evangelio, con las enseñanzas del resto de los apóstoles. Entonces el apóstol Pablo vio adecuado viajar a Jerusalén para aclarar este punto, y allí dice que incluso un cristiano gentil que lo acompañaba, llamado Tito, no fue forzado a circuncidarse en el lugar, en el epicentro de la iglesia cristiana, que era la ciudad de Jerusalén, lo cual, dice el apóstol Pablo, es evidencia de que los otros apóstoles están de acuerdo con las enseñanzas que yo comunico, que yo comparto. Entonces, esta acusación de que Pablo no estaba en armonía con los otros apóstoles, pues es una acusación sin fundamento. Eso es lo que encontramos ahí en Gálatas 2, 1 y 2, y es la primera idea central que les propongo, la unidad eclesiástica. Es decir, al conversar el apóstol Pablo con sus compañeros, se logró momentáneamente la unidad en ese momento. La segunda idea central del tema de esta semana podríamos expresarla con la palabra circuncisión. Y al respecto ustedes pueden leer Gálatas 2, 3 al 5 y 5, 2 y 6. Al respecto debemos decir que la circuncisión exterior
debía ser un símbolo de la circuncisión del corazón. Nunca la circuncisión en sí era un medio de salvación. Era solamente un símbolo de la entrega de los judíos a quienes inicialmente se les propuso este rito. Era una entrega de corazón, una entrega de pensamiento de parte del judío hacia Dios, y entonces, como manifestación concreta y física de esa entrega a Dios, se practicaba la circuncisión, especialmente entre los hijos de Abraham, los descendientes de Abraham, de acuerdo a aquella conversación que Dios había tenido con Abraham, de que les daría la tierra prometida a todos sus descendientes, y además le dijo Dios a Abraham que su descendencia sería como la arena del mar. Es decir, los judíos los descendientes de Abraham serían la prueba, la evidencia del cumplimiento de las promesas de Dios, y la circuncisión jugaba un rol muy importante aquí. Con el paso del tiempo, dice el autor de la guía, hasta 150 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, esta práctica, este rito, comenzó a convertirse en un símbolo de identidad nacional, de orgullo nacional para los judíos. Y esto pues no era bien visto por el Dios de los cielos. Ya desde el profeta Jeremías, Dios les había dicho que no fueran orgullosos y que no se rebelaran contra los babilonios que venían para cumplir el castigo de Dios, vamos a decirlo así, sobre la ciudad de Jerusalén. Es decir, Dios les había dado muchas oportunidades a los descendientes de Abraham, a los israelitas, y entonces los babilonios venían, y el profeta Jeremías anunciaba al pueblo de Israel que tenían que hacer lo que Dios decía, ser humildes y someterse ante este ejército invasor para que les fuera conservada su vida e incluso sus propiedades, o tuvieran privilegios, se los tratara bien. Pero algunos se opusieron, empezaron a despertar el orgullo nacional, y este orgullo al parecer se va transmitiendo de generación en generación hasta los mismos días de nuestro Señor Jesucristo, cuando el pueblo de Israel desconoce a Jesús, que Él claramente les dice: yo no voy a ser el general que ustedes esperan, yo no soy el Mesías que ustedes esperan, yo no voy a dirigir ejércitos, no voy a combatir contra los romanos. Y esto fue una desilusión, una decepción muy grande para todos los judíos, el escuchar estas palabras del Señor Jesús. Esta explicación la hago para que comprendamos el rol que jugaba o el matiz que tenía la circuncisión en la confrontación entre los judaizantes y el apóstol Pablo. Los judaizantes, no pudiendo deshacerse de ese orgullo nacional, asociaron la circuncisión con un requisito indispensable para la salvación. Y el apóstol Pablo les dice: no es necesario que exijamos a los gentiles la circuncisión. Más adelante, allí en Gálatas, vamos a encontrar que se da otra reunión entre los apóstoles, entre los líderes de la iglesia y el apóstol Pablo, y ellos acuerdan que el apóstol Pablo predique a los gentiles, a los que no necesitan circuncisión, y que el apóstol Pablo no necesita exigirles la circuncisión. Y también acuerdan que Pedro y el resto de los apóstoles, como Jacobo, como me parece que Juan también, se encarguen de la predicación a los de la circuncisión, es decir, a los judíos. Entonces, aparentemente se podían tener los dos esquemas al mismo tiempo. Bien, el punto era aclarar que la circuncisión no era un elemento de salvación, de acuerdo al Evangelio de Pablo. La circuncisión se había convertido en una especie de capricho y orgullo nacional para los judíos, que no tenía ya nada que ver con la salvación. En tercer lugar, les propongo que otra idea central importante en el repaso de este tema la plasmemos con la palabra diferencias. Y estamos hablando, según lo que leímos en Gálatas 2:4 y Gálatas 2:7 al 9,
Bueno, el apóstol Pablo ahí habla de que se infiltran unos cristianos a una reunión donde los apóstoles están queriendo ponerse de acuerdo, y estos infiltrados, dice el apóstol Pablo, entran para espiar y poner en peligro nuestra libertad. Y el autor de la guía de estudio dice que una palabra importante aquí es libertad. Libertad de estar esclavizados a los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa, libertad de la condenación de la ley y libertad del poder de la muerte. No hay espacio aquí en este video, no hay tiempo para abundar un poquito más al respecto, pero me quedo un poquito con la inquietud de el reclamo que nos podría presentar cualquier persona no creyente respecto a cómo Cristo nos libertó si todavía estamos bajo el yugo de la muerte, si hasta cierto punto todavía batallamos con la observancia de los 10 mandamientos de la ley. Es una lucha para nosotros. El mismo apóstol Pablo en Romanos dice que él quiere hacer lo bueno y no puede hacerlo, y ve una ley en su cuerpo, en sus miembros, que lo lleva a seguir lo indebido. Bueno, como les decía, no hay tiempo de discutir esto, no hay tiempo de aclararlo, en otra oportunidad lo haremos, pero Pablo habla de la libertad, y el autor de la guía de estudio dice que la libertad tiene que ver con esto, o la libertad de la que hablaba el apóstol Pablo se define como lo leí hace un instante. El otro aspecto dentro de esta palabra clave, dentro de esta palabra central, diferencias, sería la conciliación o el acuerdo que hubo entre los apóstoles, de que el apóstol Pablo predicara a los que no requerían la circuncisión, como eran los gentiles, y que el resto de los apóstoles predicaran a los de la circuncisión. Otra idea central expresada como una palabra de este tema sería la palabra hipocresía. Hipocresía es nuestra palabra española, castellana, para referirnos a la palabra griega upócrites, que era el nombre de los actores. Y es que esta palabra se le define la conducta del apóstol Pedro, a quien Pablo le reclama que cuando estaba conviviendo con los gentiles y mientras no llegaban los judíos, Pablo se comportaba como gentil, pero cuando llegan unos judíos allá a la ciudad de Antioquía, que era donde estaba ocurriendo esto, Pedro cambia de conducta, y entonces ahora se conduce como un judío. Y entonces viene el reclamo de Pablo, que le dice: ¿por qué tú, siendo judío y que te conduces como gentil, ahora quieres obligar a los gentiles a que se conduzcan como judíos? El autor de la guía nos dice que no era un asunto de simplemente un malentendido, sino que la conducta de Pedro desvirtuaba o descalificaba o denigraba el acuerdo que ya se había tenido en Jerusalén, de que Pablo predicaba a los gentiles, los que no necesitaban circuncisión, y entonces la forma en que Pablo presentaba el evangelio a los gentiles es la forma que debía respetar Pedro, porque por el reclamo de Pablo a Pedro se puede notar que Pedro estaba presionando o se estaba conduciendo de una forma que a los gentiles podría inducirlos a practicarse la circuncisión. Y Pablo decía: esto no puede ser. Finalmente, la otra idea central sería la palabra judaizar. Así lo podemos decir, judaizar. Y va relacionada con lo que mencionábamos en la idea central anterior, cuando hablábamos de hipocresía. Voy a leer: la conducta de Pedro comprometía el mensaje del evangelio. No solo era un problema de confraternización. Con su conducta, Pedro ponía en tela de juicio el consenso de Jerusalén, donde se aceptó que los gentiles podían ser cristianos sin tener que circuncidarse. Entonces, estas 5 palabras o frases clave
centrales al tema de la semana las van a encontrar en esta guía que les mencioné. Voy solamente a repetirlas. La primera frase clave sería unidad eclesiástica. La segunda es una palabra, circuncisión. La tercera, diferencias. La número 4, hipocresía. Y la número 5, judaizar. Bien, hasta aquí he concluido mi comentario del tema de la semana. Por supuesto hay muchas cosas para discutir con más amplitud, pero ustedes tienen su tiempo limitado para estos videos, entonces tengo que hacerlos de un tiempo razonable, no tan extensos. Pero si ustedes gustan pueden escribir en Facebook sus comentarios debajo del video, o pueden escribir al correo que les acabo de proporcionar, contacto esabatica@gmail.com. Les digo también respecto a la guía que ustedes van a solicitar a través del correo electrónico, que he incluido una sección donde convierto las 5 palabras o frases clave en solamente 3 preguntas, porque es importante que hagamos participar a la clase si son maestros, o si ustedes son alumnos, que estén preparados para preguntas como estas. Las preguntas serían: número 1, ¿por qué o para qué fue el apóstol Pablo a Jerusalén 14 años después de su conversión? Y entonces ustedes como maestros deben dar tiempo a que los alumnos en la clase participen, o si los que me escuchan son alumnos, pues vayan preparados para contestar una pregunta como esta. Y en la segunda pregunta, ¿cuál fue la diferencia o el alegato entre Pablo y Pedro en Antioquía? Esta es otra pregunta que nos llevaría varios minutos discutir con la clase. Y la última, ¿qué lecciones nos deja la confrontación entre Pablo y Pedro? Recuerden que estas 3 preguntas tienen como propósito respetar mucho el tiempo del repaso. A veces no nos da tiempo de discutir las 5 frases clave una por una. Entonces, ¿para qué hacemos un listado de 5 frases clave? Para que de allí agrupemos y entonces obtengamos solamente 2 o 3 puntos o preguntas, como en este caso, a fin de conducir nuestro repaso. Y recuerden que el tercer nivel o el tercer momento de la enseñanza es por qué o para qué estudiamos esta clase, este tema, y luego qué vamos a hacer al respecto. En cuanto a eso, también incluí una columna con unas sugerencias que ustedes pueden tomar en cuenta a partir de esta guía. Así que espero que sea de utilidad. Muchas gracias por su tiempo. Nos vemos en el siguiente resumen, en el del tema número 4, a repasarse el sábado 22 de julio. Muchas gracias por su atención.